Mi vida dio un giro cuando tuve que vivir con alguien a quien apenas conocía, el exmarido de mi madre. Al principio parecía que simplemente nos llevábamos bien, pero las cosas empezaron a cambiar de una manera que nunca imaginé. Pequeños gestos, miradas intensas y una atmósfera difícil de explicar transformaron por completo nuestra dinámica. Una historia de elecciones, descubrimientos y sentimientos confusos que nos desafían a comprender hasta dónde podemos llegar. No te pierdas cada detalle de esta intensa narrativa. Mi nombre es Luna, y mi viaje nunca ha sido fácil. Desde muy joven aprendí lo que significa perder. Mi madre se fue demasiado pronto, dejando solo recuerdos borrosos en mi mente. Era demasiado joven para comprender la magnitud de esto. Después de su fallecimiento, mi abuela materna asumió el papel de criarme. Pero el tiempo no perdona, y ella también me dejó. De repente, la soledad se convirtió en mi única compañía. No había nadie que me tomara de la mano, nadie a quien llamar a casa. Fue entonces cuando apareció nuevamente en mi vida Andrés, el hombre que una vez estuvo casado con mi madre. Él no había sido parte de mi vida diaria desde que ella falleció. Sin embargo, ahí estaba, en el funeral de mi abuela, como un recordatorio inesperado del pasado. A medida que se acercaba, parecía más un extraño que alguien que alguna vez hubiera estado relacionado con mi familia. Sin rodeos dijo: Luna, sé que la vida fue dura para ti. No tenemos una relación cercana, pero no puedo dejarte sola. Así. Si quieres, puedes vivir conmigo. Tu propuesta me tomó por sorpresa. Andrés era casi un extraño para mí. Entrar a su casa significó dejar todo atrás. La pequeña casa llena de recuerdos y los pocos lazos que aún me mantenían conectado con mi infancia. Pero la verdad era que no tenía otra opción. A los 18 años, sin dinero y con el alquiler atrasado, no había alternativa. La escuela seguía siendo mi prioridad y no estaba preparada para afrontar el mundo sola. Acepté la oferta, aunque estaba preocupado. Andrés vivía en un apartamento sencillo y meticulosamente organizado. Cada rincón parecía cuidadosamente planeado, como si quisiera mantener el control sobre todo lo que le rodeaba. Cuando llegué me sentí fuera de lugar. Era una mujer joven que cargaba con el peso de una vida difícil, pero no estaba preparada para afrontar las responsabilidades de la edad adulta. Andrés, en cambio, era metódico, experimentado y parecía inmune a la adversidad. No era alguien que hablara mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran acertadas. A pesar de nuestras diferencias, algo en él me dio una seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Aún así, compartir un espacio con alguien tan distante emocionalmente era extraño. Era un extraño en la casa de un hombre que era parte de mi historia, pero no de mi presente. Y, en esa convivencia, entre silencios y pequeños gestos, algo empezó a cambiar. Por mucho que quisiera, no podía abrirme a él. Fueron tantas preguntas las que se acumularon dentro de mí, tantas incertidumbres sobre cómo afrontar lo que sentía y el futuro que parecía tan incierto. Pero algo me detuvo. Siempre hubo una especie de muro invisible entre nosotros. De vez en cuando noté sus esfuerzos por hacer menos fría nuestra convivencia. Hizo pequeños gestos que, aunque sencillos, tenían significado. A veces me esperaba a la hora de cenar, dejando claro que ese momento era para compartir. Otras veces me preguntaba cómo estuvo mi día o si necesitaba algo. Vi en sus ojos un deseo genuino de conectarnos, de crear un puente que nos alejara de esa soledad que parecía envolvernos tanto a él como a mí. Pero por alguna razón, eso nunca fue suficiente para derribar las barreras que nos separaban. Pasó el tiempo y nuestra relación empezó a cambiar. Al principio, éramos solo dos personas tratando de acostumbrarnos a la presencia del otro. No había intimidad, solo convivencia práctica. Sin embargo, con el paso de los meses, algo empezó a surgir. No sé exactamente cuándo empezó, pero la atmósfera entre nosotros se volvió diferente. Los intercambios de miradas empezaron a durar más. Los momentos de silencio adquirieron una extraña tensión que no podía ignorar. Era como si el aire a nuestro alrededor llevara algo que ninguno de nosotros podía nombrar. Era incómodo, pero también irresistible. Sabía que estaba intentando hacer lo correcto, pero de alguna manera nuestras realidades empezaron a desdibujarse. También comencé a darme cuenta de que ya no lo veía como un padrastro. Esta comprensión fue confusa e inquietante, algo que no sabía cómo afrontar. Mi vida siempre ha estado marcada por la supervivencia,
He perdido tanto a lo largo de los años que nunca me permití construir verdaderas amistades ni nada más que eso. Era como si fuera un espectador de la vida, siempre afuera, cargando con el peso de mis propias pérdidas. Las relaciones nunca fueron parte de mi realidad. Ni siquiera sabía lo que significaba ser amado románticamente. Todo el amor que experimenté vino de mi abuela, y cuando ella falleció dejó un vacío que nunca se llenó. Era una tarde lluviosa, y el sonido del agua golpeando las ventanas resonaba en la casa silenciosa. Estaba aburrida, perdida en mis pensamientos cuando Andrés me llamó. Luna, ¿qué tal si vemos una película? La idea me tomó por sorpresa, pero la acepté. No estaba segura de por qué, pero la posibilidad de compartir algo con él me parecía reconfortante. No era común que él se esforzara por algo tan simple. Nos acomodamos en el sofá, con una manta grande cubriéndonos a ambos. El frío exterior hacía que el espacio pareciera más acogedor, casi íntimo. Ajustó con cuidado la manta, cubriéndolos a ambos, y en ese momento algo cambió. Era como si el silencio entre nosotros dijera más que cualquier palabra. Durante unos minutos nos quedamos sentados, en silencio, mirando la pantalla. La película empezó, pero no podía concentrarme. Las imágenes pasaron ante mis ojos mientras mi mente vagaba hacia lugares desconocidos. Fue entonces cuando me di cuenta. Ese momento que parecía tan normal, tan sin pretensiones, de alguna manera empezó a ganar un peso que no podía ignorar. Instintivamente me acerqué a él, buscando calidez, un refugio, algo que pudiera silenciar el vacío que siempre parecía acompañarme. Al principio el gesto me pareció natural, casi inocente. Pero pronto sentí un cambio. Su cuerpo se volvió más rígido y su respiración cambió de ritmo. Fue un detalle sutil, pero imposible de pasar por alto. Un escalofrío me recorrió. No por la proximidad, sino por la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Había algo en la forma en que permaneció quieto, en la tensión que ahora parecía flotar entre nosotros. No era solo cuidado o consuelo, era algo más, algo que no podía nombrar, pero llenaba el aire a nuestro alrededor de una manera inquietante. Quería creer que estaba exagerando, que era solo mi mente la que creaba situaciones inexistentes, pero la verdad es que no podía ignorar lo que estaba sintiendo. Había una línea que, incluso sin palabras, parecía empezar a desaparecer. No dijo nada, no se movió, pero era como si su presencia ahora estuviera gritando, como si hubiera una batalla silenciosa en su interior. El peso de ese silencio se volvió insoportable. Por un momento pensé en alejarme, pero no pude. Una parte de mí quería entender lo que estaba pasando, mientras que otra deseaba que nunca hubiera comenzado. Era como si me debatiera entre el deseo de seguridad y el miedo de lo que esa cercanía podría significar. Y entonces, de repente, se levantó, sin decir una palabra, salió corriendo de la habitación. Sus pasos resonaban en el silencioso suelo. Me quedé allí, sola, tratando de entender lo que acababa de pasar. En ese instante, algo cambió para siempre. Mi percepción de él se vio sacudida, y por mucho que lo intentáramos, las cosas nunca volverían a ser como antes. Fue entonces cuando sentí que algo me empujaba. Aún así, me quedé allí, con el cuerpo tenso, pero sin el coraje de alejarme. La sensación de estar atrapada entre el bien y el mal, entre lo que quería y lo que estaba empezando a suceder, se apoderó de mí. Quería distancia, pero al mismo tiempo quería quedarme ahí, cerca de él, sintiendo esa calidez. Algo dentro de mí se preguntaba, en silencio, ¿a dónde nos llevaría esto? Fue entonces cuando de repente me alejó de él. Se levantó bruscamente, visiblemente desconcertado. Su mirada huyó de la mía, como si el contacto visual fuera insoportable, y con pasos apresurados desapareció en el baño. En ese momento, algo muy dentro de mí se rompió, dejando una sensación irreparable. Por mucho que intentara recomponerse, nunca volvería a ser lo que era antes. Su imagen de padrastro responsable se vino abajo. Ahora sabía, sin lugar a dudas, que él me quería diferente. Los días que siguieron estuvieron marcados por una inquietante extrañeza, como si estuviéramos atrapados en un teatro de normalidad mal ensayada. Lo analicé discretamente, buscando señales de que intentaba disimular lo que pasaba por su mente. Aún así, había algo en sus movimientos, en el brillo vacilante de sus ojos, que revelaba su confusión y la dificultad para afrontar lo que nos rodeaba. Comencé a sentir reacciones extrañas en mi cuerpo,
algo que nunca antes había experimentado. Recuerdo la primera vez que sentí que mi niña se mojaba. Un evidente calor se apoderaba de mí cada vez que estaba cerca de él, como si la proximidad de Andrés activara algo dentro de mí que no sabía cómo lidiar, como si mi cuerpo reaccionara involuntariamente a estas nuevas sensaciones. Sus gestos, que antes parecían naturales y protectores, empezaron a tener otro significado. Un toque en mi mano, una mirada más larga. Recuerdo claramente un día que Andrés me dio dinero para comprarme ropa nueva. Fue la primera vez que realmente sentí ganas de experimentar placer. No solía permitirme pequeños lujos y gastar en ropa era algo que casi nunca ocurría. Pero esta vez, la idea de renovar mi guardarropa me dio una sensación de emoción que no había sentido en mucho tiempo. Cuando salí de la tienda con la bolsa llena, mi corazón latía aceleradamente. Fue como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera haciendo algo solo para mí. Cuando llegué a casa, la emoción todavía me invadía. Entré a la sala y allí estaba él, Andrés, sentado en el sofá, con la atención dividida entre la televisión y el sonido de la puerta al abrirse. Tan pronto como notó mi presencia, se volvió hacia mí. Ese momento debería haber sido común, rutinario, pero algo en la forma en que me miró hizo que todo pareciera diferente. Era una mirada atenta, como si estuviera esperando algo. Luego, con una mezcla de ironía y curiosidad, dijo: «Entonces, ¿compraste ropa nueva? ¿Mostrarás lo que elegiste?» Las palabras salieron como una broma, pero había algo en su tono que me puso la piel de gallina. La ligereza de la pregunta parecía esconder un subtexto que no sabía descifrar. Me reí torpemente, tratando de interpretarlo como una broma inocente, pero sentí un nudo en el estómago. Aún así asentí, como si fuera algo completamente normal. «Te lo mostraré. Espera ahí». Fui al dormitorio, aún cargando con el peso de ese intercambio de miradas. Elegí la primera pieza que vi en el bolso. Un vestido sencillo de tirantes finos, perfecto para los días de calor. No fue extravagante, pero había algo en ello que me hizo sentir bien. Quizás fue el hecho de que era algo nuevo, elegido por mí. Cuando regresé a la habitación, mi cuerpo estaba más tenso de lo que esperaba. Sabía que era solo un conjunto, pero por alguna razón me sentí vulnerable, como si me estuviera exponiendo más de lo debido. Andrés me miró de pies a cabeza, y su sonrisa fue inmediata. No fue solo una sonrisa de aprobación. Había algo más allí, algo que me hizo preguntarme qué estaba pensando exactamente. «Te queda genial», dijo con tono casual, pero sus ojos mantenían ese brillo que no supe interpretar. Por un instante, el aire pareció más denso. Forcé una sonrisa, tratando de mantener la ligereza, y fui a cambiarme por otra prenda. Repetimos el mismo ritual unas cuantas veces, y sentí que cada cambio de ropa tenía un peso mayor, una tensión que crecía sin que ninguno de los dos hablara de ello. Era como si viera algo en mí que todavía no podía entender, un sentimiento que lo consumía, pero que no encontraba las palabras para traducir. Después de algunos intentos de elegir el atuendo adecuado, regresé a la habitación, esforzándome por recuperar la ligereza que parecía haberse disipado. Lo miré y casi sin pensar dije: «Ahora solo tengo mi pijama». Esperaba que dijera que estaba bien, que no necesitaba ver más, pero, para mi sorpresa, se limitó a mirarme con una sonrisa enigmática y lo dijo como si fuera algo natural. «Yo también quiero verlo, dímelo». Me sorprendió e intrigó. ¿Por qué quería ver el pijama? Esto parecía sonar como algo más íntimo. Decidí unirme a la diversión. Regresé a mi habitación y elegí un camisón muy corto y suelto que dejaba algo visible. Me estaba vistiendo para él y en el fondo sabía por qué. Cuando regresé a la habitación y me encontré frente a él, el ambiente se volvió más tenso. No dijo nada de inmediato, pero su mirada recorrió cada centímetro de mí y supe que ahora me estaba viendo de una manera completamente diferente. Se acomodó en el sofá, inquieto. Hubo algo diferente en ese momento. Una tensión en el aire que parecía mayor que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Fue entonces cuando él, con un tono ligero, pero con la mirada fija en mí, dijo: «Déjame ver cómo volviste». Por un momento pensé en negarme, en decir que ya era suficiente, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me hizo obedecer, sin decir nada. Me giré lentamente, sintiendo el peso de su mirada en cada movimiento que hacía. Mientras giraba, mi cuerpo se sentía aún más consciente de sí mismo. Sabía cómo estaba vestida, sabía lo que él estaba viendo, y eso hizo que mi
cara ardiese con una mezcla de timidez y algo que no podía definir. Era como si, por primera vez, me observaran de una manera que me hacía sentir extraña y, al mismo tiempo, deseada. Fue genial, dijo, pasándose la lengua por los labios como si intentara saborear algo precioso. No sabía qué decir, así que me quedé allí, sintiendo que mi cara se calentaba aún más. Me fui descubriendo, poco a poco, como alguien que exploraba un territorio desconocido y lleno de riesgos. Cada emoción que surgía dentro de mí parecía germinar directamente de esa conexión, algo que rompía cualquier patrón esperado. Fue una dinámica que, con diferencia, superó los límites convencionales. No encajaba en el tipo de interacción que debería guiarse únicamente por las formalidades, el cuidado mutuo y el respeto. Era algo diferente, más profundo, más confuso y me conmovió. No era normal, lo sabía. Algo dentro de mí gritó que esto no debería estar pasando, pero otra parte, quizás más curiosa, más humana, quería entender, quería sentir, aunque eso significara perderme en el proceso. Con el tiempo, comencé a notar que Andrés se acercaba a mí de maneras que no había sucedido antes. Empezó a tener más contacto físico. Los abrazos, por ejemplo, han cambiado. Cuando me abrazó, sentí sus brazos apretarse un poco más, como si quisiera prolongar ese momento. Su cuerpo estaba demasiado cerca, y podía sentir su calor, su respiración lenta, casi pesada, en mi oído. A veces me tomaba de los hombros antes o después del abrazo, manteniéndome cerca por unos segundos que parecían eternos, mientras sus ojos buscaban los míos, como si quisiera decir algo que quedó atrapado en el aire. Los besos en la mejilla también tomaron otra forma. Antes eran rápidos, despreocupados, pero ahora tenían un peso diferente. Se acercó lentamente, inclinándose hacia mí, y cuando sus labios tocaron mi piel, parecieron quedarse allí un segundo más de lo necesario. ¿Estás disfrutando la historia? No olvides darle me gusta y suscribirte al canal y activar la campana para mantenerte actualizado con todos los videos nuevos. Y cuéntame en los comentarios qué te parece. Una tarde, mientras caminaba de regreso a la sala desde mi habitación, algo me llamó la atención. Vi a Andrés en el lavadero, sosteniendo algo en sus manos completamente ajeno a mi presencia. Parecía distraído, pero fue lo que estaba haciendo lo que me dejó sin responder. Estaba sosteniendo una pieza de mi ropa. Eran unas bragas que me había puesto recientemente, y lenta y casi automáticamente, me las acerqué a la cara. Estaba tan concentrado que no se dio cuenta de que yo estaba allí, de pie en la puerta, observando. Solo cuando me moví, tal vez por reflejo o nerviosismo, notó mi presencia. Intentó disimularlo rápidamente. «Oh, yo solo estaba seleccionando algo de ropa para lavar», dijo con tono apresurado y visiblemente nervioso. Pero la forma en que evitó mirarme directamente delató que sabía que yo lo había visto. Hubo una noche que estábamos sentados en el sofá, cada uno solo, con una manta tapándonos las piernas por el frío. El ambiente parecía relajado, pero, de repente, Andrés rompió el silencio con algo que me tomó completamente por sorpresa. Se sentó en el sofá, mirándome de una manera que parecía querer ser casual, pero había algo más allí, como si hubiera planeado esa conversación. «¿Él lo sabe?», comenzó, en un tono que intentaba sonar ligero. «Sigo pensando. Nunca tuviste con quién hablar sobre ciertas cosas, ¿verdad? Sobre relaciones, intimidad, ese tipo de cosas». Fruncí el ceño, encontrando extraña la dirección de la conversación. «Ah, sí. Con mi abuela era algo de lo que no hablábamos mucho». Él dio una breve sonrisa, como si esperara esa respuesta. «Sí, pero ahora no hay nadie más que yo, ¿verdad? Entonces, si tienes alguna pregunta, cualquier cosa que quieras hacer, estoy aquí para ayudarte». La forma en que lo dijo me hizo sentir incómodo. Intentó sonar preocupado y cuidadoso, pero había algo en su tono que no parecía exactamente acogedor. Era como si hubiera una intención detrás de las palabras. «Vale, gracias», respondí, intentando cerrar el tema. Pero continuó. «Habla muy en serio. A veces la gente tiene dudas sobre los sentimientos, sobre cómo funcionan las cosas entre dos personas. Y mira, sé que todavía estás descubriendo que nunca tuviste mucho espacio para esto. Y como ya eres mujer, ya llegará el momento de hacer esas cosas, ¿sabes? Puedes dejarlo, pero creo que estoy bien», dije, forzando una sonrisa y tratando de concentrarme en la película nuevamente. Esa noche había algo diferente en el aire. Parecía más agitado que de costumbre.
Las manos inquietas se movían constantemente, descansando sobre sus rodillas solo para pronto comenzar a tamborilear a un ritmo desigual. Cambió de posición en el sofá como si su propio cuerpo estuviera en conflicto, incapaz de encontrar ningún consuelo. Intenté concentrarme en la película que pasaban en la televisión, pero era imposible ignorar la densa energía que emanaba de ella. Un escalofrío recorrió mi espalda, como un presagio que no podía explicar. Cuando la película finalmente llegó a su fin, el cansancio empezó a pesar sobre mis párpados y se me escapó un bostezo. «Me voy a la cama», anuncié, levantándome y estirando los brazos perezosamente. Andrés levantó la vista hacia mí y por un momento pensé que me iba a detener, tal vez a decir algo que justificara su inquietud. Pero en lugar de eso, simplemente asintió, poniendo una sonrisa forzada. «Buenas noches, mi princesa», murmuró, con voz extrañamente baja, casi vacilante. Mientras caminaba hacia el dormitorio, una sensación molesta me dijo que la noche no terminaría tan fácilmente. Tan pronto como me acosté, el cansancio de mi cuerpo no fue suficiente para silenciar mi mente, que permaneció en un incómodo estado de alerta. Me quedé allí, mirando al techo, mientras pasaban los minutos. Después de lo que me pareció una eternidad, dejé de intentar dormir. Decidí ir a la cocina. Tal vez un refrigerio me ayudaría a relajarme. Caminé por el pasillo en silencio, caminando con cuidado para evitar cualquier ruido. Al pasar por la habitación, noté una luz tenue que iluminaba la habitación. Andrés seguía allí, sentado en el sofá con el celular en las manos. Su postura era aparentemente tranquila, pero la concentración en su rostro me hizo detenerme en seco. Había algo en ese momento, la forma en que parecía perdido en lo que estaba viendo, que me mantuvo alerta, a pesar de que él no había notado mi presencia. Desde donde estaba pude ver que él tenía los ojos fijos en la pantalla de su celular, y eso me dio curiosidad. Cuando di un paso más, tratando de entender lo que estaba haciendo, la imagen en la pantalla se me hizo visible. Era una pequeña película como esa. Y la forma en que lo miró, tan absorto, me dejó sin palabras. Ni siquiera notó mi presencia. Estaba tan absorto en lo que estaba viendo que parecía ajeno a todo lo que le rodeaba. Mi cara se calentó, y por un momento no supe qué hacer. Sentí que mi cuerpo se congelaba. En el mismo momento en que giró la cabeza, me vio allí de pie. Por un segundo pensé que iba a apagar su celular, intentar ocultarlo, o al menos actuar como si nada hubiera pasado. Pero eso no es lo que pasó. Andrés no parecía nada incómodo por haber sido atrapado. Al contrario, se acomodó en el sofá y en voz baja y controlada dijo: «¿Por qué no te sientas aquí un rato?». Mi mente gritaba por salir de allí, pero mis piernas no obedecieron. Había algo en la forma en que me miraba que parecía como si quisiera controlar la situación y eso me estaba empezando a gustar. Caminé lentamente hacia el sofá. Me senté a su lado. Dejó su teléfono celular en el brazo del sofá y me miró directamente, como si estuviera tratando de medir mi reacción. Después de un momento de silencio, finalmente rompió el hielo con una pregunta que me dejó sin respuesta. «¿Habías visto algo así antes?». Tragué fuerte y sentí que me ardía la cara. No sabía qué responder. Murmuré algo que ni siquiera yo entendí, pero él simplemente continuó, como si mi reacción fuera exactamente la que esperaba. «Mira», dijo, y su voz adquirió un tono que intentaba sonar didáctico, casi protector. «No tenías a nadie que te enseñara estas cosas. No quiero que te sientas perdido o curioso y no sepas qué hacer. Si quieres te lo puedo explicar. Puedo enseñarte cómo funciona esto». La habitación parecía más pequeña y el aire más pesado. Ya no quería irme. Al contrario, sentí que mi cuerpo pedía quedarse. Se inclinó un poco hacia mí, con sus ojos fijos en los míos, esperando alguna respuesta. Sabía que cualquier cosa que dijera o hiciera a partir de ese momento podría cambiarlo todo, pero estaba completamente entregado a la situación. Antes de que pudiera siquiera formular una respuesta, Andrés sacó su celular en un gesto rápido y conectó el video al televisor. La pantalla, que antes solo mostraba un reflejo del ambiente oscuro, ahora estaba iluminada con las mismas imágenes que había vislumbrado en su teléfono celular. El sonido del vídeo llenó la habitación, cada detalle amplificado, haciendo imposible fingir que no estaba sucediendo. Mi cuerpo se tensó, como si todos los músculos se hubieran contraído al mismo tiempo. Miré la pantalla y luego a él. Andrés, en cambio, parecía increíblemente tranquilo, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Se reclinó un poco,
apoyando su brazo en el respaldo del sofá, mientras sus ojos permanecían fijos en mí. Quiero que entiendas que esto es natural, dijo, con voz baja y controlada pero llena de intención. No hay nada malo en aprender, en comprender cómo funcionan las cosas. Mi corazón latía aceleradamente, casi dejándome sin aliento. Me temblaban las manos. Mi mirada se dividía entre la pantalla del televisor y su rostro, que parecía estar observando cada pequeña reacción de mí. «Nunca has visto algo así antes, ¿verdad?», preguntó de nuevo, su voz casi un susurro pero llena de significado. Se acercó un poco más en el sofá, acortando la distancia entre nosotros mientras las escenas continuaban. Fue entonces que, en un tono lleno de intenciones, me miró directamente y me dijo: «Hoy te voy a enseñar todo». Con su proximidad era imposible evitar lo que sucedería. La forma en que me miró me desarmó. Porque no quería mostrarme reacio. Fuera lo que fuese, estaba ahí, pulsando entre nosotros, a punto de suceder. Luego me pidió con calma que me acurrucara y dijo que yo era inteligente y que podía aprender todos los pasos en un solo día. Con calma me guió a través de cada detalle, pero primero exploró todo el terreno. Y me encantó todo. Cuando finalmente abrió lo que tanto deseaba, me sentí un poco incómodo. Pero pronto, la sensación se llenó de una emoción que no puedo describir con palabras. Y así lo di todo, en todos los sentidos. A partir de ese momento la transformación fue inevitable. Estaba claro que nada volvería a ser igual que antes. La línea que ambos dudamos en cruzar ya no existía. Había sido atravesado sin regresar. Fue el comienzo de una etapa completamente diferente en nuestras vidas. Quizás no se trata de lo correcto o lo incorrecto, sino de cómo el destino, inesperadamente, nos pone frente a frente con desafíos que nos obligan a afrontar nuestros propios límites y decisiones. ¿Te gustó esta historia? Así que no olvides darle me gusta, compartir y dejar tu comentario. ¿Quieres más contenido como este? Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las novedades. Tu opinión es muy importante para nosotros. Hasta el próximo video.